Hola chicos, les hice este video para que puedan entender cómo usar la fórmula de las leyes experimentales de los gases. Primero vamos a explicar que cuando yo tengo un sistema gaseoso encerrado, digo que está en una condición ideal. Las partículas de ese gas, ¿sí?, van a ocupar un volumen determinado en litros. Los choques entre esas partículas, ¿sí?, los golpes contra el recipiente y entre partícula y partícula, van a determinar la presión, que nosotros la vamos a medir en atmósferas, ATM, atmósferas, ¿sí? Y a su vez, la energía que tenga cada partícula va a determinar la temperatura, ¿sí?, de ese gas, y la vamos a medir en grados centígrados. Esos tres elementos son las variables que definen cómo se va a comportar un sistema gaseoso. Los otros, lo otro que hay que tener en cuenta son cómo se comporta cada una de estas leyes. Las leyes se llaman de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac y relacionan algunas de estas variables, ¿sí? Vamos a empezar por la primera. La primera, que es la ley de Boyle, tiene que ver o relaciona la presión con el volumen. Supónganse que ustedes tienen una esponja de baño, ¿sí?, que ocupa un volumen determinado. Si presionan esa esponja, el volumen de la esponja se va a reducir. Si dejan de presionar, va a volver a la posición original, o sea, va a volver a su volumen original. Es decir, a mayor presión voy a obtener menor volumen, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La condición 1 siempre va a tener que ver con el inicio de algo. Y la condición 2 tiene que ver con el final de algo. Supónganse, yo inicialmente tengo un sistema gaseoso a una presión de 1 atmósfera y que ocupa 1 litro, un volumen de 1 litro. Si yo le duplico la presión, ¿sí?, lo llevo a 2 atmósferas y quiero saber cuál va a ser ese volumen final, voy a usar la fórmula así: 1 por 1, 1, ¿sí?, atmósferas por litro, no puedo simplificar nada. Y este 2 que está del otro término multiplicando va a pasar dividiendo, dividido 2 atmósferas. Atmósfera se va a ir con atmósfera, 1 dividido 2 me da 0,5 litros. Es decir, que el volumen final va a ser menor, la mitad. ¿Por qué? Porque yo aumenté la presión, la dupliqué. La ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, fíjense que tienen la misma base de variable, la temperatura. Si yo a un sistema gaseoso encerrado le aumento la temperatura, lo que voy a hacer es que las partículas van a empezar a chocar contra las paredes porque van a querer ocupar más lugar, se van a querer expandir, ¿sí? Y a su vez el calor, la temperatura, va a hacer que las partículas también tengan más energía, es decir, que la temperatura de ellas también va a aumentar. Entonces, supónganse que es el caso de los desodorantes. Vieron que los desodorantes no pueden estar sometidos al calor. Supónganse que yo tengo un desodorante que tiene un volumen de 1 litro a 20 grados, ¿sí? Y quiero saber qué volumen va a ocupar si aumento la temperatura a 40 grados, al doble, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 1 dividido 20... y el 40, que en este caso está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿sí? Me voy acá abajo. 1 dividido 20 por 40 me va a dar el volumen final. En este caso me va a dar 2 litros. Es decir, que si yo aumento la temperatura al doble, el volumen también va a aumentar al doble. Se va a expandir este gas. ¿Qué pasa con la presión? En la misma condición. La presión original del desodorante era de 1 atmósfera, ¿sí?, a 20 grados. Quiero saber cuál va a ser la presión final a 40 grados, ¿sí? Otra vez lo mismo. 1 dividido 20 y el 40 que está dividiendo pasa multiplicando. Me va a dar el mismo número. 1 dividido 20 por 40 me va a dar 2, pero en este caso estoy hablando de presión, 2 atmósferas. Es decir, que cuando la temperatura aumenta,
el volumen y la presión aumenta porque justamente el gas quiere expandirse, ¿sí? Bueno, espero que les sirva. Van a tener unos cuantos problemas para resolver, pero esta vez van a poder trabajar de a dos. Les mando un beso y me gustaría estar ahí con ustedes en el aula, pero bueno, hay que esperar. Un besito.